Muy buenos días para todos mis hermanos y hermanas de nuestra amada Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Normalmente nosotros a veces nos quejamos porque el Señor no responde oportunamente nuestras peticiones. Hoy vamos a mirar profundamente cuál es el diseño entre la creación de Dios y nosotros y cómo podemos llegar a tener nuestras peticiones solucionadas en el menor tiempo posible. Vayamos a mirar un momentico la creación. En Génesis capítulo 1, versículo número 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que somos una creación, hombre y mujer, a imagen de Dios. Y si somos una creación a imagen de Dios, es porque Él tiene un gran amor por su creación, por nosotros. Luego dice en el 28, y los bendijo Dios. Así que nosotros, desde nuestro origen, somos una bendición. Y nos bendijo Dios. Él directamente en el momento de nuestra creación nos bendijo. Entonces somos una obra muy especial para Él. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, después de que nos bendice, vuelve y habla con nosotros y nos dijo, ¿sí? Llenad, fructificad y multiplicados. Entonces, lo esencial es que aquí nos da un orden del trabajo. Y en el 29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla. Os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que ha semilla, y serán para comer. Entonces miremos que desde el primer momento, Dios hizo en cada uno de nosotros un diseño. Él no nos creó y nos dejó sueltos, sino que Él hizo un diseño con cada uno de nosotros. Hermanos, es para recordar que cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios y ocupamos un espacio en toda la creación, pero un espacio y con una función específica. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo nos diseñó? Tal como vemos aquí, desde el momento de la creación, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Desde ese momento, Él, desde el momento establece una comunicación con cada uno de nosotros. Y eso es lo que el ser humano perdió después. Se olvidó de que el Señor
nos creó y la función que nos dio primeramente fue tener y mantener una comunicación permanente con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nos diseñó para que hablemos con Él todos los días y que lo escuchemos a Él todos los días. Y aquí viene en ese diseño la parte en que estamos fallando y que no son escuchadas nuestras peticiones. El fin último del Señor para nuestra creación fue la comunicación con Él. Nos hizo, nos bendijo y nos estableció. Fue que estableció una comunicación. Él nos habla, nosotros le escuchamos. Nosotros hablamos, Él nos escucha. Entonces, aquí es donde comenzamos nosotros a fallar. Que tal vez hemos olvidado que el propósito de Dios, en el diseño original de Dios, es la comunicación con Él. Debemos permanecer comunicados con Él siempre. Y miremos ahora qué pasa con esa comunicación. ¿Cómo hacemos esa comunicación? Entonces vayamos a Hebreos. Hebreos 4. Aquí en Hebreos 4, el apóstol Pablo muy bien nos recuerda el propósito de la creación, el propósito del diseño con que fuimos diseñados para comunicarnos con Él. Y dice aquí, acerquémonos, es la petición para hoy a cada uno de nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Cuando nos pide que nos acerquémonos es comuniquémonos. Tengamos permanentemente la comunicación con el Señor. Y dice acerquémonos pues confiadamente. Utiliza un término, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí Él nos está colocando la segunda parte. Dios al crearnos nos diseñó para comunicarnos permanentemente con Él. Y ahora Él nos está diciendo, acerquémonos confiadamente. ¿Para qué nos acercamos? ¿Para qué nos acercamos? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está condensada toda la obra de Dios para el beneficio nuestro. Dice, escucha bien, para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cuándo es el oportuno socorro? Cuando nosotros tenemos una necesidad y le estamos pidiendo en oración, Señor. Y entonces por eso Él nos dice que para este oportuno socorro es necesario que nos acerquemos confiadamente a Él. No utiliza otro término sino confiadamente. ¿Qué quiere decir eso? Acerquémonos con confianza. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Como ya vimos desde la creación, estableció un mecanismo, un propósito. ¿Cuál fue el plan de Dios para crearnos? Para darnos vida. El plan de Dios fue para comunicarnos permanentemente con Él.
Entonces, nosotros tal vez nos hemos desviado de ese propósito inicial. Y hoy el Señor nos lo está reforzando. ¿Tú quieres tener un oportuno socorro? Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, el Señor con esto nos está diciendo, hoy los estoy escuchando. Vamos a dialogar hoy y yo los escucho y les daré el oportuno socorro que necesitan. Esa es la esencia de la enseñanza de hoy. Lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Esa confianza. Hagámoslo con confianza, confiadamente. Y Él suministrará el oportuno socorro. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que el Señor hace esa cosa? ¿Cómo es que Él hace esa partecita? Que fue una de las grandes enseñanzas de los discípulos para nosotros. Miremos Lucas capítulo 11. Miremos. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Qué hacemos nosotros? Oramos. Y cuando terminó de orar, Él estaba con sus discípulos. Uno de sus discípulos le dijo, entonces cuando ya Él termina de orar, se acercan sus discípulos y le hacen un gran pedido. Le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces, la gran petición de sus discípulos fue, Señor, enséñanos a orar. ¿Y será que eso quedó en el pasado? Esa palabra, enséñanos, es eterna. Entonces, hoy también le decimos al Señor, Señor, enséñanos a orar. Porque entiendo que mi diseño fue comunicarme contigo. Poder hablar contigo, Señor. Tú me hablas, yo escucho. Yo hablo y tú me escuchas. Y ahora Él está estableciendo algo nuevo que le pide. Y es enséñanos a orar. Esta palabra enséñanos es lo que tal vez necesitamos cada uno de nosotros más cada día. Porque seguramente no sabemos orar. Entonces el Señor nos dice, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el gran pedido que aquí se hace, que los discípulos le hacen al Señor es, enséñanos a orar. Pues bien, entonces miremos qué beneficios trae el enseñarnos a orar. Miremos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 12. Dice, del 1 en adelante, en aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió
a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En el 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Él prendió a Pedro, que estaba en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Primer resultado. ¿Qué pidieron los discípulos al Señor Jesús? Enséñanos a orar. Establezca la comunicación con la cual fuimos diseñados. Fuimos diseñados para escuchar a Dios, para hablar con Él. Porque es la única forma que nosotros podamos ser guiados y dirigidos por Él en cada una de nuestras actividades aquí en la tierra. Es con ese diálogo. Él nos puede guiar. Pero si nos olvidamos de eso, ¿cómo podemos acudir a Él? Entonces la iglesia hacía oración por Él. Y dice en el 7, he aquí que se presentó, como estaba en la cárcel, Pedro, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Cuánto se demoró en intervenir el Señor? Fue instantáneo. Porque él en la cárcel preso, ya instantáneamente, ¿quién se le presentó? Un ángel. Lo tocó y las cadenas se cayeron al piso. ¿Qué nos confirma el Señor hoy a través de este pasaje? Que nuestra oración, Él la responde enseguida, instantáneamente. Cuando tenemos nosotros ese sentir o esa actitud de dialogar todos los días permanentemente con Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Por eso es que la iglesia estaba orando, estaba pidiendo por la vida de Pedro, porque ya Herodes había matado a Jacob y a Pedro lo tenía en la cárcel. Entonces, y en más, ¿qué estaba esperando Herodes? Que pasara la fiesta de la Pascua para poderlo sacar y poderlo liquidar. Y entonces el Señor responde inmediatamente en ese diálogo la oración. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él estaba atónito, Pedro. ¿Qué es lo que está pasando? Sino que pensaba que veía una visión. Él todavía como que se pellizcaba y se echaba agua fría en la cara para entender si era cierto lo que estaba viendo o era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Listo, el Señor acudió, le mandó un ángel, lo sacó de la cárcel, y una vez que él ya estaba en la calle, ¿qué hizo el ángel? Se fue. ¿Qué conclusión sacamos? La iglesia oró y la iglesia pidió a Dios para que liberaran a Pedro. Y el Señor contestó, hermanos, cualquier petición que hoy tengamos, cualquier necesidad que hoy tengamos, acudamos al Señor en oración y digámosle qué necesitamos. Y esto, entonces,
¿A dónde nos lleva? Miremos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y es la conclusión de la enseñanza de hoy. Estas cosas os he hablado. Él hoy nos ha hablado. ¿Qué nos ha hablado? 1, que fuimos diseñados y creados para tener comunicación permanente con Él. 2, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Qué le dijo el discípulo al Señor? Enséñanos a orar. Entonces, la comunicación solamente la podemos tener con Dios a través de la oración, no más, no hay más. No hay otro camino, no hay otro medio, sino que la comunicación con Él es en oración, no hay más. Por eso el discípulo dijo, Señor, enséñanos a orar. Y hoy eso es lo que está haciendo el Señor, haciéndonos o traernos una aclaración en nuestra mente que fuimos diseñados por Dios en la creación para tener comunicación permanente con Él. Y entonces aquí el Señor nos está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A dónde podemos tener regocijo? ¿A dónde podemos estar tranquilos? ¿A dónde podemos estar en paz? En Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así como nos dijo en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para obtener misericordia de Dios. Entonces ahí estamos. Nos acercamos confiadamente, es decir, con toda la confianza en el Señor. Pero si nosotros no confiamos en Él, ¿en quién podemos confiar? Por eso Él nos dice, vengan a mí con confianza, no con duda. Ninguna duda puede existir. Es decir, hagamos al Señor nuestro amigo personal en quien confiamos día y noche, eternamente, mientras estemos en la tierra. Entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El mismo Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Otra vez utiliza la palabra confiar. Acerquémonos confiadamente al Señor. Ahora el propio Señor Jesucristo nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con eso nos aclara todo. El mismo Señor nos está diciendo lo que estamos viendo. En el mundo tendréis aflicción, pero por más aflicción que tenemos, el diseño original de Dios para cada uno de nosotros, que estamos diseñados para hablar con Él, eso no se puede acabar nunca. Entonces hablamos con Él. ¿A través de qué? A través de la intimidad que yo tenga con el Señor cada vez que me siento a hablar con Él. Y cuando yo me siento a hablar con Él es en oración. Debo estar, como Él me lo dijo, en mi lugar secreto. Y ahí, en ese lugar secreto, Él ve, Él me escucha, pero también me habla. Porque el diseño inicial
que Dios nos dio es en que escuchemos permanentemente a Dios, porque Él permanentemente nos está hablando. Él. Entonces, la única forma de tener ese diálogo personal con Él es a través de la oración, a través de la intimidad. Entonces, ya nos aclaró el Señor. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Hace algunos días testifiqué aquí que la pérdida de mi hijo mayor humanamente nos dio muy duro. Muy duro. Pero que en el fondo tenía una paz, un consuelo. Y la narré, la dije. ¿Cuál era la paz que yo tenía? Que tenía la seguridad que Él estaba en el trono con nuestro Señor Jesucristo. Y testifiqué por qué decía eso de la seguridad. Porque antes de ser entubado, Él desde su celular llamó a Zenaida, mi esposa, y le dijo: mami, te hago estas recomendaciones. Cuiden mucho a mi esposa. ¿Pero por qué dices eso? No, es que voy a ser entubado y no sé si salga. Y le dijo, mamá, en este momento ore por mí. Y ella oró. Y él lloró, se arrepintió y le pidió perdón a Dios por todas las faltas que había cometido. Pidió el perdón. Y entonces narré también el momento en que el ladrón le dijo al Señor Jesucristo en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, volteándolo a mirar y mirándolo a los ojos, le dijo: de cierto te digo que esta noche, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la situación de mi hijo, que para consolarnos, Jesús le dio esa respuesta: hoy estarás conmigo. Y efectivamente, al otro día quedé entubado y ya nunca más salió de ahí. Murió, pero murió en el momento de haberse arrepentido de todo. Entonces, ¿a dónde llegó él finalmente? Acerquémonos al trono de la gracia, como dice aquí en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué hizo él? Se acercó con toda su confianza al trono de la gracia, que es el trono de Dios. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo y que el Señor nos continúe dando conocimiento e inteligencia y sabiduría para continuar dialogando con Él. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.